Capítulo 21 de un curso de milagro, subtítulo 5, y dice la función de la razón. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo seleccionas siendo las directrices de la mente, las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad. Tendría validez quizás si otra cosa fuese igual, pero no lo son, pues es que mucho más probable que hayes lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La percibas y queda. Voz que hable a favor de Dios, que no se ahogue en las estridentes gritos e insensatos ataques de furia, en lo que el ego acosa aquello que desea escuchar. La percepción es una elección, no un hecho, pero esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de que has dado cuenta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende eternamente de la voz que elegiste escuchar y los panoramas que elegiste ver. La percepción da testimonio únicamente de eso, nunca de la realidad. Puede mostrarse, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad, o aquella en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero la conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo más que tú eliges. Si le prestas oído a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y tenebroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer tanto, así como sentidos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvanida víctima de las fuerzas que están más allá del control y que son mucho más poderosas que tú. Y verás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso, pero no creerás que tener tu fe puesta en eso hace que sea real. Hay otra visión y otra voz en la que reside tu libertad, que solo está en la espera de tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. El otro ser considera que los milagros son naturales, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia de las peticiones de ayuda, pues la única que ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego, porque no entiende cómo es posible que las mentes separadas pueden influenciarse unas con otras. Y si estuvieran separadas ciertamente, no podrían hacerlo, pero la mente no puede estar separada. Este ser es perfectamente consciente de eso y así reconoce que los milagros no afectan la mente del otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. ¿No te das cuenta de qué punto la idea de la separación ha inferido en el ejercicio de la razón? La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia y hasta de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón y comprender la información que, que, es, que ésta le podría sustituir? De este segmento puedes
De este segmento pueden surgir otro tipo de pregunta, pero dado a que la pregunta básica suele ser proceder de la razón, él jamás podría plantear, al igual que todo que procede de la razón, la pregunta básica simple y obvia, si aún no has planteado, mas no crees que la razón no podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no había podido establecer sin la voluntad de consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, sin su Hijo. Ni la voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que unió la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, pues es eterno. Tiene que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado allí desde que surgió la necesidad de él, el cual quedó satisfecha en este mismo instante. Esto es lo que la razón te diría si escuchaste. Mas es claro que este no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajeno al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple, nunca es directo ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto que se extiende tu ser, y esto es la voluntad que tiene que estar incluido. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la compartes. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ver cómo es, lo es, pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es, pues debe haber una respuesta para ello si el plan de Dios para tu salvación no le falta nada. ¿Y cómo puede faltarle? Nada, porque su fuente no conoce la incomprensión. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta si no en la fuente? ¿Y dónde está? ¿Y dónde estás tú si no aquí donde se encuentra esta misma respuesta? Tu identidad en efecto, tan verdadero de esta fuente como lo es la respuesta. Tiene, por tanto, estar unida a ella y ser lo mismo de ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más de esto, pero cualquier parte del conocimiento puede una amenaza tan seria para la disociación como como todo el conocimiento en sí, y dispondría de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puede ver lo que la razón te señale, porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente de mente podrían hacer caso omiso de ellos. Y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste en la meta del pecado, tal como hace con otros miedos. Pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto por la necesidad del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón tiene la cabida en la locura ni puede adaptarse a sus fines en modo alguno.
La fe y la creencia está firmemente arraigada en esta locura y conducen a la percepción hacia aquello que la mente le considere valioso. Pero la razón no participa en esto absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción sería instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Lo que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura no depende de pasar. La parte de la mente donde reside la razón se consagró de acuerdo con tu voluntad en unión con la del Padre. Al deshacimiento de la demencia. Allí el propósito del Espíritu Santo se acepta y se consume simultáneamente. La razón le es ajeno a la demencia y aquello que hace uso de ella han adquirido un medio que no puede emplearse para el pecado, el conocimiento, mucho más allá de lo que se puede lograr. Pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú cerraste. Ya está muy cerca de esto, tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta del ego nunca había. ¿No te dice tu razón ahora que le pregunta debe haber emanante de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia apoya por la razón, produce forzadamente un cambio de la percepción y este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para la consecución.